El 1.4 se llama función lineal y nos dice el problema inicial que determinemos si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal o no, obviamente, ¿verdad? Vaya, la número 1 dice que una candela de 140 milímetros de largo se enciende y se acorta 4 milímetros por minuto transcurrido. Tomando como y la longitud de la candela y x, después de x minutos de encender, la expresa y en función de x. Para empezar, entonces, tenemos que entender que x representa los minutos después de encenderla y y representa en este caso la longitud de la candela. Vale. Dicho de esta manera, tenemos lo siguiente. Vaya, cuando han pasado 0 minutos, es decir, la candela todavía no se ha encendido, la candela mide 140 milímetros. Vale. Pero ahora viene la siguiente cuestión. Dice que después de encenderla, se acorta 4 milímetros por minuto transcurrido. Vaya, significa que a lo 1 minuto la candela va a tener 140 menos 4 milímetros por 1 minuto que ha pasado, ¿verdad? Después de los 2 minutos, la candela va a tener una longitud de 140 menos 4 por los 2 minutos que han pasado, porque por cada minuto se acorta 4, ¿verdad? Después de 3 minutos, la candela va a tener una longitud de 140 menos 4 por 3 y así sucesivamente esto. Vale. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a tener una longitud de 136 milímetros. De igual manera, en el otro caso, cuando han pasado 2 minutos, la candela va a tener una longitud de 132. Obviamente, cuando han pasado 3 minutos, la candela va a tener una longitud de 128. Vaya, pero esto es irrelevante, porque lo que nos interesa es lo siguiente. En el tema anterior ya vimos que la función es de la forma y igual a ax más b. ¿Estamos? Donde a es la proporcionalidad, ¿verdad? O la constante de proporcionalidad que conocemos. ¿Estamos? Ya sabemos que b es el valor de y cuando x vale 0. Vale. Entonces, en este caso, si analizamos, como dice que la candela se va cortando, es decir, que en este caso la constante de proporcionalidad, si nos fijamos, es negativa. Entonces yo ya puedo saber que a es igual a menos 4. Y b es igual a 140, que es el valor inicial cuando x vale 0, como lo recalco ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice acá? Como se acorta 4 milímetros por minuto, después de x minutos se acorta 4x. Por lo tanto, la longitud de la candela, que tenía 140 milímetros al inicio, después de x minutos será y igual a 140 menos 4x, es decir, y es igual a menos 4x más 140. Si se compara con la expresión y igual a x más b, se obtiene que a es igual a menos 4 y b es igual a 140. ¿Qué es lo que nos pedía únicamente? Voy a sustituir. Como a es negativa porque va disminuyendo la candela, sería menos 4x más el valor de b, que es 140. Como es de esta forma, donde la constante se multiplica por el valor de x y se le suma otra constante, yo puedo decir que es lineal. Esto es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Si es de esta forma, es una función lineal. ¿Cuándo no es lineal? Cuando aparece la x en el denominador, entonces se le llama una función racional, pero eso ya es tema de otros niveles. Pero en este caso, siempre que usted vea que la x está siendo multiplicada por una constante y se le está sumando otra constante, siempre usted va a decir que es una función lineal. Vale. Analicemos el número 2. Dice que Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con y el salario que Carlos recibe al vender x carros. Y nos dice que expresemos y en función de x. Vale.
¿Qué quiere decir en este caso? Que X son los carros que Carlos ha vendido. ¿Estamos? Vale. Y Y va a ser, en este caso, el salario. Vale. Dice, leamos bien, dice que Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con Y el salario que Carlos recibe por vender X carros y expresa Y en función de X. No dice que venda o no venda va a recibir $200. Dice que por cada carro vendido son $200. Entonces, ¿qué quiere decirme? Que si vende 0 carros, va a tener $0, porque no vendió nada, ¿verdad? Si vendió un carro, va a tener $200. Si vendió 2 carros, ¿cuánto creen que va a tener? Cabal, va a tener $400. ¿Y de dónde sale ese 400? De multiplicar en este caso 200 por los carros vendidos. Vale. Si vendió 3 carros, ¿cuánto creen que va a tener? 600, cabal. ¿Y de dónde sale ese 600? De multiplicar 200 por la cantidad de carros vendidos. Si vende 4 carros, ¿cuánto creen que va a tener? Cabal, va a tener 800. ¿Y de dónde sale ese 800? De multiplicar 200 por la cantidad de carros vendidos. Vale, ahora sí ya vimos entonces. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí hay una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad vemos que es Y entre X. Simplemente 200 entre 1, 200. 400 entre 2, 200. 600 entre 3, 200. 800 entre 4, 200. Entonces la constante de proporcionalidad es 200. Vale. Recordemos que la función es Y igual a AX más B. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 200. ¿Cuál es el valor de B? Que es cuando el valor de B es el valor de Y cuando X vale 0. En el primer caso era 140 cuando X valía 0, pero acá si vemos, como no recibe dinero si no vende ningún carro, entonces B vale 0. Quiere decir que mi función sería Y igual a A, que es 200, por X más B, que es 0. Y al final, como solo le estoy sumando 0, no me interesa escribirlo. Entonces, me sale que Y es igual a 200X. ¿Estamos? Yo puedo decir que esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando una constante por el valor de X. Vale. Dice que en este caso, ¿verdad? Si es una función lineal. Vale. Y leamos lo siguiente. La expresión Y igual a AX más B para A menor que 0 y la expresión de proporcional y directa Y igual a AX también son casos de función lineal. Es decir, que aquí no importa si sea un número decimal, un número fraccionario, siempre y cuando la X se esté multiplicando por ese numerito, no importa que sea pequeño, ¿verdad? Siempre va a ser una función lineal. Es decir, en pocas palabras yo puedo tener lo siguiente así, ¿ve? Que Y es igual a 1/2 de X más 3, por ejemplo, y esa es una función lineal, o yo puedo tener Y es igual a 0.001 de X más 8, y es una función también lineal. A eso se refiere con A menor que 0. ¿Estamos? O en este caso, esos son números pequeños, pero cuando se refiere a menor que 0, yo puedo tener entonces menos 1/3 de X más 4. Este número es un número menor que 0, pero igual sigue siendo una función lineal, ¿verdad? Vale. La expresión Y igual a X más B para A menor que 0, a medida que X aumenta, Y disminuye. A eso se refiere, por ejemplo, acá. En el caso de la candela, como A es menor que 0, es decir, es un número negativo, a medida que los minutos iban pasando, la candela se iba haciendo más pequeña. Es decir, si X aumentaba, la Y iba disminuyendo. A eso se refiere cuando A es menor que 0. Estamos en este caso como A menos 4. Si sabemos que este es negativo, entonces cuando X aumenta, Y disminuye. Vale. En el caso del ejemplo 2, si vemos, A es mayor que 0 porque es un número positivo, es 200. Entonces, cuando eso sucede, a medida que vende más carro, el dinero que recibía también iba aumentando. ¿Qué es lo que nos dice acá? Entonces, dice también que la expresión Y igual a AX corresponde a la función lineal cuando B es igual a 0. Por ejemplo, en la situación 2 que se desarrolló se puede ver que Y es igual a 200X donde B es igual a 0 y corresponde a una función lineal
también es una relación de proporcionalidad donde la razón y igual a x es igual a 200, que es el valor que nosotros sacamos acá de a, ¿verdad? Entonces ahí están las respuestas, pero usted tiene que analizar y explicar por qué o no es una función lineal, ¿verdad? Pero en este caso me voy a centrar en la numeral B. No es lineal porque si nos fijamos la x aparece como denominador y no está siendo multiplicada por ninguna constante en este caso, por eso se clasifica como una función que no es lineal.